Buenos días, estamos junto a Alejandra Castillo, filósofa chilena, con un desarrollo importante en la teoría feminista, en la teoría política. Vamos a incursionar dentro del número 1 de la revista Tramas, un número con un carácter temático fijado en el tema de los adversarios de la izquierda. Queremos conversar con Alejandra sobre este tema, sobre su mirada sobre el campo de la izquierda para este número 1 de la revista. Muchas gracias, Alejandra, por estar con nosotros. Alejandra es también directora de la revista Papel Máquina, que va a lanzar su próximo número en fecha cercana. Alejandra, quisiéramos empezar conversando por la definición del número, antes de entrar quizás en el campo propio de tu mirada de la izquierda contemporánea y de esta cuestión de los adversarios, planteándonos una cierta interrogación por el tema de pensar lo adversarial, de pensar la izquierda y la unidad de la izquierda desde el problema de sus adversarios, digamos. Es un tema que se ha desarrollado en la teoría política contemporánea, que tú conoces bien. ¿Cuál sería tu mirada respecto de entrar por ahí, digamos, a la discusión de la izquierda actual? Bueno, gracias por la invitación a esta conversación. En primer lugar, la primera como advertencia en relación a la figura de política y lo adversarial o el adversario tiene que ver con cierta figura de la identidad. Cuando la política de izquierda se describe desde la identidad, de alguna manera lo primero que hace es describir o buscar cuáles son sus adversarios. Pero eso implica primero presuponer un orden de la identidad que se conoce, se reconoce y se de alguna manera busca ser cautelada en relación a sus adversarios. Entonces, cuando se busca por los adversarios, de alguna manera se ha presupuesto cuál es la identidad de la izquierda. Y esa es la pregunta que habría que hacer. ¿Cuál es esa identidad de la izquierda hoy que debe ser cautelada en relación a sus adversarios? ¿Tú crees que hay en el siglo XXI, en la postdictadura, una identidad definida? ¿Hay bordes que pudieran permitirnos interrogar esa identidad, o más bien quizás estamos en una situación de reconstrucción de...? Pero la pregunta es si esa pregunta por los adversarios no genera la ficción de una identidad, aun cuando pues, pudiéramos decir que la política de izquierda hoy está o bien en cuestionamientos o bien está en un momento de crisis en relación a su organización. Al instalar la pregunta de los adversarios se presupone ficcionalmente un orden de la identidad, aun cuando lo que se está haciendo es oponerse a un viejo modelo de la izquierda, por ejemplo, del siglo XX. Si lo entiendo bien, podríamos entonces desplazar la cuestión desde el campo de la identidad, quizás, ¿a qué campo? Para interrogar esto. ¿Cuál sería un campo interesante? Pero la pregunta es si es posible desplazar el orden de la política de la identidad cuando lo que se está buscando son los adversarios. Supongamos, yo creo que no. Yo creo que a pesar de que lo que se busca es describirse por fuera de un orden tradicional de lo político, al instalar la pregunta de los adversarios presupone un orden identitario de lo político, que es lo que debiese ser cuestionado hoy en la política. Puesto que ese orden de la identidad de lo político se describe desde un orden, por ejemplo, heteronormativo, que no se explicita pero funciona. Ajá. Está, por ejemplo, la discusión en torno al aborto, en torno al acuerdo de vida en pareja, que aun cuando es un acuerdo de vida en pareja de parejas no heterosexuales, se describe desde un marco heterosexual. Entonces, la izquierda debiese, más que buscar sus adversarios, preguntarse por qué compulsivamente se describe desde el orden de la identidad. Claro, ahí es donde quería llegar. ¿Cuál podría ser entonces una sugerencia tuya en términos de una mirada, de un cuerpo teórico, respecto de cómo salir de esta pregunta por el adversario, de esta pregunta centrada en lo identitario? ¿Hacia dónde podríamos salir entonces para buscar una pregunta que interroga a la izquierda actual? Pensar, por ejemplo, modos de articular la izquierda donde primero se desplace el orden de ese enemigo que
que desde la interioridad describe esa exterioridad como enemigo, o sea, de desplazar ese orden de lo político como marco categorial. Entonces, más que escribir una política programática, cuestionar esos ejes categoriales que describen al orden de la política de izquierda en Chile. Y que, si pensamos cuáles son esos ejes que describen categorialmente la política de izquierda en Chile, uno es ese, el heteronormativo. Otro modelo otro eje tiene que ver con un orden vinculado a cierto liberalismo de la eficiencia y de la urgencia, que se describe en términos de una política eficiente en un orden específico de la política, que es la parlamentaria, dejando sin respuesta y volviendo inútiles otro tipo de escenarios necesarios para pensar la izquierda en Chile. Te propongo que vayamos a algunos de esos órdenes un poco más en profundidad. Hablabas primero hace un rato, antes de entrar al tema de la eficiencia de lo parlamentario, te propongo que entremos en la cuestión de la heteronormatividad como uno de estos rasgos que ha definido quizás la izquierda chilena durante mucho tiempo y que conversábamos hace un rato, ha tenido que ver con cómo la izquierda se posiciona respecto de las discusiones actuales de aborto, etc. ¿Cómo podrías describirnos tú esta persistencia de lo heteronormativo en la izquierda? Bueno, esta es una persistencia que no se da explícitamente en esos términos, sino que se da en los modos en los cuales se articula la política de izquierda y también las políticas de mujeres al describirse en términos de urgencia y de eficiencia. Por ejemplo, la urgencia de ingresar las mujeres al espacio del derecho a, por ejemplo, a voto para los años 50, articula un modo de entender la política de mujeres en términos liberales, desplazando todas las otras preguntas, todas las otras formas de entender la política de mujeres, no entendidas como la inclusión de las mujeres en el espacio público. ¿Cuál es el problema de esa descripción? Es que ese marco describe a las mujeres como mujeres madres. Y ese marco es el mismo que sigue funcionando durante el siglo XX y que todavía funciona hoy, para comienzos del siglo XXI. La pregunta es cómo transformamos ese marco que describe a las mujeres como mujeres madres en el espacio público. Por ejemplo, si una parlamentaria va con su hija o su hijo al Parlamento, puesto que está señalando que eso también tiene que ver con las mujeres, una primera respuesta es: está bien, puesto que es parte de la vida de las mujeres, pero también hay otros modos de describir ese orden de la política, poniendo, por ejemplo, énfasis en la necesidad de transformar el orden de la figura del cuidado como discusión parlamentaria, como una estructura paritaria del cuidado, sin describir a las mujeres como, naturalmente, las cuidadoras de los hijos. Y esa es una discusión que desborda ese marco liberal de las mujeres madres que explicitan ese orden simbólico en el espacio público. Transformar ese orden simbólico significa cambiar las retóricas y las políticas descritas por las mujeres. Por ejemplo, instalar la discusión sobre un cuidado paritario. ¿Cómo lees tú ese debate en las discusiones contemporáneas que han estado presentes en nuestro país, aborto, entre otros? La discusión del aborto, bueno, como sabemos, se marca bajo esas tres causales que podríamos describirlas o bien desde la población, la natalidad, la eugenesia, la vulnerabilidad de las mujeres. La pregunta ¿es posible describir a las mujeres por fuera de ese orden estatal, digamos, demográfico? Es decir, la mujer siempre siendo de alguna manera síntoma de algo más, o de la demografía, o de lo poblacional, o de la vulnerabilidad de ellas mismas. Es posible desplazar la discusión del aborto en un campo donde no se describa de ese modo a las mujeres y que finalmente reproduce materialmente la vida de las mujeres, también enmarcado desde ese encuadre. Cuando se opta por presentar la discusión del aborto bajo esas tres causales, ya se ha optado por un marco que describe a las mujeres, que tiene que ver con un marco heteronormativo que describe la sexualidad de las mujeres. Hacemos la figura de la mujer vulnerable. También ahí se enmarca de cómo las mujeres van a ser descritas políticamente en el espacio de la política. Y allí la pregunta es cómo transformamos esas descripciones, o bien asumiendo la urgencia, que es como se plantea la discusión, es urgente votar
en esa dirección y podríamos decir, sí, es urgente. Pero sin embargo también es urgente transformar los modos en los cuales describimos a las mujeres y la política. Y esos otros modos implica también ampliar el espacio de la política a otros campos. Y hacerlo también en esos otros campos tan relevantes como el espacio parlamentario. No generar esa jerarquía. Hay el espacio de la verdadera política, la que se da en el espacio parlamento, y esas otras cosas irrelevantes que ocurren en otros lugares. También ese es otro marco categorial que es necesario desplazar para entender la política de izquierda. Quizás hemos estado hablando de la política de izquierda y sería bueno detenernos un poco en que cuando hablamos de la política de la izquierda, cuando tú hablas de la política de la izquierda, interrogarte qué estás entendiendo por izquierda quizás, cuál sería el campo de la izquierda hoy día, porque uno podría tender medio maquinalmente a decir que la izquierda es el campo de las organizaciones políticas constituidas como tal y que se reclaman de izquierda, pero eso también se puede desestabilizar, ¿no? ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Antes de seguir conversando sobre ese campo. Para mí, bueno, la izquierda es el lugar de la alteración de los sentidos comunes hegemónicos dominantes. Y la alteración de esos sentidos comunes hegemónicos dominantes tiene que ver con un amplio campo de debates, de áreas, y que no necesariamente calzan con un lugar específico, entendido, por ejemplo, con el orden parlamentario. Y tampoco calza quizás con un mapa organizacional predefinido, cuando tú dices debates, dices... Pero ahí también habría que preguntarse de qué manera en aquellos lugares se sigue reproduciendo un cierto orden dominante que los describe a pesar de nosotros mismos. Para mí esa es una política de izquierda, ser capaces de cuestionar esos órdenes categoriales y proponer otros modos de entender la política por fuera de ese orden dominante. O sea, la izquierda contemporánea tendría como, si te sigo bien, la necesidad de ponerse en crisis a ella misma, o de poner en crisis lo que ella misma ha entendido por lo que es la izquierda. Por eso mismo al comienzo la pregunta es ¿por qué pensar la izquierda buscando sus adversarios? Implica necesariamente asumir un orden de la identidad. Asumir ese orden de la identidad implica establecer un orden de la identidad, un orden de la unidad, un orden de reconocimiento, quiénes somos nosotros, quiénes no somos nosotros, pero sin poner en cuestión aquellos discursos dominantes que nos constituyen a pesar de nosotros mismos. Por ejemplo, todo este discurso vinculado a un orden heteronormativo que es el marco que da sustento tanto a la discusión sobre el aborto como a la discusión del acuerdo de vida en pareja, siendo ambas leyes progresistas. Sí. Este orden heteronormativo que estamos comentando que ha sido una permanencia en la manera de pensarse por sí misma la izquierda, quisiera interrogarlo. Me parece que tú lo planteas desde un punto de vista que no solo tiene que ver con las definiciones de la izquierda respecto de la política para las mujeres, sino que hay que también desestabilizar eso. O sea, entiendo que sería una mirada que tiene que ver con el conjunto de la izquierda, más allá de cómo la izquierda formula aquello que en un momento determinado se estabiliza bajo la denominación mujer. Tiene que ver con un rasgo más general de su consistencia y de su construcción histórica. ¿Cómo lo ves tú en ese plano? ¿Cómo mirar lo heteronormativo más allá de una cuestión referida o no a lo que en cada momento se nombra como mujer, digamos? Claro, allí la pregunta es si debemos entender las políticas de mujeres como políticas, comillas, mujeres. Cuando decimos políticas de mujeres y entendemos políticas de mujeres como maternidad, reproducción, apego, que es un poco el contexto hoy para la discusión de las políticas de mujeres, y asumimos también que hay una bancada de mujeres en el Parlamento que es transversal. Entonces la pregunta es ¿por qué es transversal? Puesto que hay un conjunto de temas que pueden ser transversales a las mujeres independiente de su clase. ¿Cuáles son esos temas? Esos temas de alguna manera las describen en términos de su orden natural. ¿Cuál es ese orden natural de las mujeres? Tiene que ver con la reproducción. Solo en ese lugar las mujeres, independiente de su posición de clase, independiente de su formación, independiente de sus ideas, pueden tener un lugar en común. Y ese es el lugar en común el cual se debe cuestionar para pensar en una política de mujeres.
Y esa política ya es una política feminista. El feminismo no es una política de mujeres, es una política de alteración de los modos en los cuales se describe la dominación de las mujeres en un momento determinado. O sea, ¿cuál es tu mirada entonces respecto de la relación entre la izquierda chilena contemporánea y el feminismo, de la argumentación que acabas de desarrollar? Me parece que la izquierda tradicional, la izquierda que se describe en los espacios políticos de representación, tiene una perspectiva bastante tradicional para describir a las mujeres en el espacio de la política, tradicional, conservadora, para describir a las mujeres, que finalmente sí, se logran ciertos avances. Esos avances de alguna manera lo que hacen es más bien avanzar desde un orden conservador, que describe a las mujeres entendidas desde ese orden de la reproducción y la maternidad. Y eso no quiere decir que todas las políticas de mujeres y feministas hoy en Chile tengan ese signo. El problema es, la pregunta es, ¿por qué cuando esta multiplicidad de políticas que están ocurriendo, por ejemplo, en el mismo desconcierto aparecen textos vinculados a políticas más allá de lo heteronormativo, donde uno se puede efectivamente dar cuenta de que hay una multiplicidad de formas de entender hoy las identidades y la sexualidad? Cuando se desplaza al espacio de la política de representación, se tiende a describir de un orden heteronormativo. Es decir, no hay ninguna representación entre lo que está ocurriendo y lo que busca el orden y lo que está reproduciendo el orden parlamentario, aun cuando se está reproduciendo algo que es el orden dominante. Entonces, sería necesario cuestionar lo que tú describías hace un rato, esta urgencia, esta política de la urgencia, y que siempre desemboca en lo parlamentario. Sería necesario, en tu mirada, te lo digo como una pregunta, desestabilizar aquello para poder retomar una densidad y una amplitud respecto de cómo hoy día se puede repensar la izquierda hacia adelante. ¿Cuál es hay una relación problemática, creo yo, entre esas dos cosas, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Claro, allí primero cuestionarse ese orden de la identidad, puesto que al cuestionar el orden de la identidad se cuestiona primero el orden heteronormativo y se cuestiona también el orden de la unidad que casa por lo general con un orden masculino. No es solamente heteronormativo, sino que es un orden masculino. Se le describe como un orden binario, pero sin embargo lo que antecede ese orden binario es un orden masculino. Y esa es una buena pregunta que se debe hacer la política de izquierda hoy: cómo descentrar ese orden masculino para describir el espacio de lo político. Una otra pregunta que se debe hacer la izquierda es cómo hacer de esta multiplicidad de formas como se está entendiendo las prácticas políticas hoy puedan tener representación en el espacio de la política parlamentaria, que no solo se represente el orden dominante desde el espacio del Parlamento. Y esa es una pregunta y un desafío que habría que hacerlo también en vistas de la transformación de la Constitución. Ahora, en lo que tú dices no hay un cuestionamiento radical o en el sentido total al problema de la representación. ¿No es la representación el problema? ¿Es resolver otra forma de representación? Porque alguien podría leer esto desde el punto de vista de decir, bueno, es la representación o es la ansiedad por generar mecanismos representativos, ya no representación. Es la institucionalidad la que nos echa a perder el problema. Se podría leer quizás de eso y ahí hay alguna prevención para que... ¿Cómo lo ves tú, Elisa? Allí, atendiendo a esa pregunta, se han generado una serie de mecanismos para desarrollar un problema con la representación. ¿Cómo mejoramos la representación? Entonces ya aparecen las políticas de acción afirmativa. Se deben establecer políticas que auxilien a ciertos grupos marginados del orden de la representación, por ejemplo, las cuotas, la paridad, pero sin embargo dentro de un contexto político como el nuestro, una democracia elitista, las mujeres que terminan siendo representadas bajo estas políticas de la acción afirmativa son las ya
son ya las que tienen representación en el espacio de lo público y lo político. Si vemos, por ejemplo, las políticas de Michelle Bachelet vinculadas a la paridad, es una paridad, primero, que se instala desde arriba, le da visibilidad a mujeres ya visibles, y de alguna manera ese tipo de políticas genera o evidencia aún más un orden democrático elitista en Chile. Entonces la pregunta que también se debe hacer a la izquierda es cómo transformamos un orden de la democracia, este tipo de democracia elitista, que da visibilidad y representación, y todos los mecanismos tendientes a mejorar el orden de la representación terminan representando y dando más visibilidad a sujetos de la clase dominante, sean hombres o sean mujeres. Entonces la pregunta es, ¿cómo para las mujeres de comienzo de siglo era tan difícil ingresar al Parlamento, por ejemplo, y alguien con un eslogan tan banal como "refléjate, ingresa como diputada"? Ahí no es solamente un problema de representación, también hay un problema que tiene que ver con una desigualdad en la base que describe nuestro orden democrático. Entonces, el orden democrático debería ser interrogado por esta izquierda en términos de sus lógicas de representación, pero también en términos de las posibilidades que hayan, de cuáles son los sujetos posibles de ser representados, los sin parte, por así decirlo. Yo creo que sí, yo creo que estamos en un momento en el que la izquierda debe preguntarse qué democracia queremos. Lo que en un momento fue importante en los años 80 con el establecimiento de pensar la democracia, la vuelta de la democracia en los años 90, la discusión que se da en torno a la renovación socialista, de pensar procedimientos, pensar estabilidad, pensar la democracia como un modo que desplazara cierto orden autoritario, de una izquierda autoritaria, que eso es un poco lo que describe la revolución socialista. Esa fórmula fue la que se instala en los años 90. Esa fórmula ya no es más interesante para la izquierda hoy. Aferrarse al procedimiento y a la forma de la democracia como estabilidad, tal cual la piensa la revolución socialista de los años 80, no es la manera hoy que debemos pensar la política y la democracia. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que es necesario, a pesar de la revolución socialista, pensar en términos sustantivos la democracia. ¿Qué democracia queremos? Bueno, creo que esa es la pregunta clave para la izquierda. Primero, pensar la democracia, y ya no solo pensarla en términos de esa fórmula que da la renovación socialista, que tenía que ver con procedimientos y estabilidad. Desplazar ese orden autoritario contra el cual se estaba oponiendo la renovación socialista en los años 80 e instalar un modelo democrático que tendiera a la estabilidad y al acuerdo y los consensos, lo que sabemos. La pregunta es si ese modelo de democracia es todavía el modelo de democracia que necesitamos para pensar la izquierda. Y yo creo que allí es donde debiésemos poner atención hoy a la discusión en torno a la política y en relación a qué entendemos por democracia. ¿Tú lees en el Chile actual segmentos, sectores más o menos constituidos, da lo mismo en qué ámbito, que estén haciendo una reflexión en esa dirección? ¿Identificas gente que esté trabajando en eso, o lo ves como una asignatura muy pendiente, digamos, en la actualidad? Yo creo que sí es una... como los partidos políticos más consolidados, no. Por ejemplo, el Partido Socialista no, el Partido Comunista no, pero sí los partidos políticos más recientes que se han ido constituyendo sí tienen la pregunta sobre qué democracia queremos, que es inevitable no pensar cómo transformar este orden democrático, que es lo que genera, a pesar de su transformación, es más desigualdad. Creo que hemos estado hablando todo el rato de esto mismo, pero te lo pregunto de esta forma. ¿Cuál pudiera ser los aportes del pensamiento feminista, de la teoría feminista, a la construcción de un nuevo pensamiento de la democracia, de una nueva programación de la democracia? ¿Cómo pensarlo hoy día? Primero, un aporte del feminismo
es hacer de la política siempre un lugar del cuestionamiento de ese orden de la identidad. No solo una política de mujeres, en el sentido no es un orden de una política reductiva, sino que es pensar la política siempre cuestionando ese orden de la identidad. También, por otro lado, pensar la política como un orden de cuestionamiento de las prácticas instituidas para entender lo que son las mujeres, lo que son los hombres en un segundo plano. También implicaría cuestionar ese tipo de reificaciones en términos de prácticas de los sujetos. Y por último implica, y también y ahí podríamos pasar a otro plano, repensar la producción y la reproducción de conocimiento instalando esa perspectiva. Porque pensamos la política siempre en este lugar, la eficiencia para los partidos políticos, el parlamentarismo, pero dejamos, sin embargo, sin cuestionamiento el orden de la producción de conocimiento, donde también allí se reproduce el orden dominante. Y es ahí también donde debemos influir políticamente en la transformación de ese orden, introduciendo, por ejemplo, este tipo de preguntas en el espacio de la universidad, no como simple activismo, sino como alteración del orden epistemológico que reproduce el espacio universitario. Mencionaste hace un rato el tema, al pasar el tema constituyente. ¿Cómo te imaginas tú que puede ir desembocando esto en esa discusión, ¿no? En la discusión de que en algún momento busca estabilizar o generar una nueva estabilidad también, ¿no? que es aquella que se fija en un texto constitucional. Sí. Yo creo que es esencial la Asamblea Constituyente para que todas estas perspectivas y esta multiplicidad se visibilicen, que distintos actores, distintos sectores, movimientos visibilicen este orden de la multiplicidad que se opone a esta orden de la unidad y la identidad que se describe desde los partidos. Eso no quiere decir que vamos a quedar en un espacio de multiplicidad sin norma. Pero sin embargo, antes de aquella norma, antes del texto constitucional, es necesario describir este orden de la multiplicidad y nos vamos a dar cuenta que la posición mayoritaria en relación al aborto no tiene que ver con las tres causales. Que ya eso es una reducción, es una forma de entender la discusión del aborto descrita desde un orden de una sexualidad determinada. Antes de entrar a pensar en un texto constitucional, yo creo que es necesario una asamblea constituyente que convoque ampliamente a distintos sectores, aun cuando aquellos sectores parecieran ser no eficientes al orden de la política. La política que tú mencionabas respecto del tema constituyente, de la necesidad de la Asamblea Constituyente como un espacio de lo múltiple, ¿no? Y como un espacio de reversión de los sentidos en los que hoy día está basada la dinámica de la política. Eso nos devuelve al inicio de la conversación, que era este cuestionamiento a la política de la identidad en la izquierda, esa política que distingue un adversario a partir de distinguirse a ella misma como un cuerpo constituido. Entonces te propongo volver a esa pregunta. Yo creo que responder a esa pregunta implica también pensar creativamente lo que es ser de izquierda hoy y pensar la política también en esos términos de cuestionar lo que tradicionalmente entendemos por política. Por ejemplo, los conceptos que describen el espacio de la política y la representación, quizás también ponerlos allí en cuestión. Por ejemplo, lo que se hace en Ecuador cuando se establece su nueva constitución, donde la representación tiene que ver más bien con grupos y no con sujetos. Hay un desplazamiento del orden de una ciudadanía vinculada al orden de la identidad. Darnos ese tiempo de discusión, qué política, qué democracia y qué formas de representación queremos. No simplemente buscar nuestros adversarios, sino que poner en cuestión los modos en los cuales nos representamos y pensamos la izquierda, incluidos aquellos conceptos que nos resultan mucho más útiles y eficientes, como el de la ciudadanía
por ejemplo, ese concepto de sujeto soberano también. O sea, cuando tú dices... De reinventar, darse el tiempo en un momento de crisis, quizás también es importante reinventar y repensar los modos en los cuales nosotros describimos el espacio de la política, como lo ha hecho Ecuador, como lo ha hecho Bolivia, salvo algunos comentarios de Evo que no ha reinventado nada. Reciente. Bueno, recientes y repetidos. Sí, en la misma línea. Sí. Tú dijiste representación de grupos y no sujetos. Bueno, y sabemos que sujeto es una categoría gigantesca en la construcción de la política moderna. Claro, darse la tarea de repensar modos de representación que también impliquen transformar los modos en los cuales nos nombramos. Por ejemplo, pasar quizás de un orden, por ejemplo, de leyes de maternidad a leyes que se describan desde unas políticas de cuidado compartido. Eso implica una transformación en los conceptos, pero también implica una transformación en las prácticas de los sujetos, donde la maternidad no se describe esencialmente como una tarea que deben realizar las mujeres solo por ser mujeres. Claro. Yo creo que estamos en un tiempo de cuestionar los modos en los cuales pensamos y describimos el espacio de la política. Pensar los adversarios implica volver a un modelo reconocido. Busco mis adversarios, son externos, quizás son internos, quizás yo mismo lo describo desde mi propia política, pero de alguna manera es un modo tradicional para entender la política. Y esa desestabilización de lo tradicional, podríamos decir hoy día, llegaría, por la necesidad de cuestionarlo, llegaría no solo al campo de la política de izquierda tradicional, sino probablemente, te lo pregunto, a muchas de las actuales organizaciones, por ejemplo, feministas, o de las organizaciones que se reclaman en la lucha por los derechos de la mujer, etcétera, ¿o no? Sí, o sea, no solo... En ese sentido, hay un orden dominante que es transversal y que no es cuestionado, que se replica desde el espacio del Parlamento, pero también de ciertas organizaciones de mujeres que reproducen un orden identitario. Para representar bien los derechos y las necesidades de las mujeres se debe hacer desde las mujeres. Y allí reproducen nuevamente el orden dominante que genera la subordinación de las propias mujeres. Y esa es un poco la paradoja de la eficiencia y de la urgencia, que al describirse desde el orden de la urgencia, desde la eficiencia, generan un orden de transformación, pero que sin embargo termina subordinando a los propios sujetos que debiesen ser que defiende, digamos, defendidos o representados. Perfecto. Bueno, agradecemos mucho a la Alejandra Castillo la presencia hoy día, la conversación, la lucidez. Esperamos seguir conversando contigo en la revista o seguir recibiendo colaboraciones tuyas para esta revista que está iniciando. Gracias.